Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Wilkinson. Bueno, ahí tienen mi usuario de Twitter. No tengo tantos seguidores como Ángel, no está acá Ángel, pero tengo dos seguidoras que ponen like cada vez que escribo algo, que son mi esposa y mi mamá. Así que bueno. Bien, les comento un poco de dónde vengo. Hay una triste realidad, no sé si triste realidad, pero una realidad en definitiva que no soy un programador PHP asiduo, digamos. Lo que conozco de PHP tiene que ver con haber dado cursos o charlas comparándolo con otros lenguajes. Pero sí me interesa mucho lo que es el desarrollo de software y el diseño del software que hacemos y los lenguajes de programación que utilizamos. ¿Sí? Yo me declaro como fanático de eso. Programo desde que tengo más o menos 13 años, cuando mis viejos compraron una TK-83 de 2K de memoria, Expansilia 16, y pasé por todos los gustos de Assemblers, Basic, bueno, etc. ¿no? Entonces, a tal punto me gusta tanto lo que hago a pesar de mi mujer, que mucho no le gusta, doy también clases en la facultad, sacándole un par de horas a la vida familiar, en lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, diseño con objetos, ¿sí? Y también la materia de ingeniería de software 2. Además trabajo, formamos una empresa con unos amigos que se llama Ten Pines y también una fundación con otros amigos que somos los encargados de hacer lo mismo que estamos haciendo hoy acá, pero para otro lenguaje que es Smalltalk. Antes de continuar, lo que me gustaría saber, ¿cuántos de acá son programadores o sea, programan PHP? Bien. ¿Cuántos no bajen, o déjenla levantada a aquellos que lo hacen utilizando el paradigma de objetos, digamos, crean clases, objetos? Bien, bueno, maravilloso. ¿Y cuántos alguna vez hicieron algo de metaprogramación? Oh, bien, maravilloso. Entonces, por lo menos va a haber algunos que por ahí algo aprendan, no sé si mucho, pero... Bien, ¿qué es el tema de la metaprogramación? Antes de meternos en la definición, lo que quiero comentarles es que es algo viejísimo, tan viejísimo como la computación en sí misma. ¿Sí? El primer lenguaje metaprogramable o que permitía hacer metaprogramación fue Lisp. ¿Sí? Lisp es un lenguaje, por si no saben, que se hizo en el año 58. ¿Sí? Lo hizo John McCarthy, que no tiene que ver con Paul McCartney, ¿sí? John McCarthy, y que ya de por sí mismo tenía estructuras, tenía unas funciones que se llamaban eval y apply, que le permitían a uno modificar el lenguaje mientras el lenguaje funcionaba y utilizando el mismo lenguaje, el mismo Lisp. O sea, no había que ir y tocar un compilador y recompilar, ni nada, sino que utilizando el mismo Lisp uno podía modificar Lisp. Esto fue algo que notó Alan Kay. Alan Kay, por si no lo conocen, es un Turing Award, es el que podríamos decir que creó el iPad, ¿sí? Pero en el año 70 más o menos, un tipo que imaginó algo similar a lo que es el iPad, que lo llamó la Dynabook, y que fue un proyecto que durante 10 años en Xerox PARC estuvieron trabajando muy fuerte en la década del 70, y bueno, no sé si lo saben, pero en la década del 70 Xerox PARC fue la empresa que creó millones y millones de tecnologías que usamos en la actualidad, como es Ethernet, como son las impresoras PostScript, las impresoras láser, mail, ¿sí? Y las pantallas de gráficas con ventanas y scrollbars y todo eso. Bueno, también entre todo eso es donde se profundizó el paradigma de objetos, ¿no? Y este tipo, Alan Kay, que es un capo realmente, una de las cosas que detectó de Lisp fue el hecho de que podía utilizarse Lisp para programar Lisp, ¿no? Y para hacer nuevos lenguajes. Por eso mucha gente que trabajamos con Lisp, o que una vez hicimos algo con Lisp, entendemos que Lisp es como un metalenguaje, ¿no? Es un lenguaje que te permite escribir lenguajes. Y eso fue lo que llevó a, por ejemplo, Smalltalk, y ahora podemos ver en muchos de los lenguajes de objetos que utilizamos en la actualidad. Bien, ¿qué significa meta algo? ¿Sí? Porque a veces la palabra meta mete miedo, ¿no? Entonces, meta programación, parece como un cuco, ¿no? Dice, uy, qué cosa rara. Pero en realidad es una pavada. ¿Sí? Meta algo significa que se está hablando sobre ese algo o define a ese algo. ¿Sí? Por ejemplo, para todos los que trabajamos con objetos, estamos acostumbrados a hablar de clases, pero las clases son en realidad meta-objetos, porque son objetos que definen el comportamiento de otros objetos. ¿Sí? Lo que pasa es que por una cuestión histórica, debido a que el primer lenguaje de objetos, que fue el Simula 67, utilizó la palabra clase,
es que utilizamos esa palabra para hablar de las clases, ¿sí? Pero es sinónimo, meta-objeto o clase es exactamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de metaprogramación, estamos hablando de tener la posibilidad de programar sobre los programas, ¿sí? Donde el dominio del problema, el sujeto de estudio, cuando metaprogramamos, son los programas mismos. ¿Sí? ¿Se entiende más o no? Entonces, es como que de repente uno cuando está metaprogramando se convierte en poeta, ¿sí? Porque empieza a hablar del mismo lenguaje que utiliza para escribir poesía, salvando las diferencias, ¿no? Hay lenguajes que al mismo tiempo se denominan metalenguajes, ¿sí? O sea, lenguajes que pueden hablar sobre sí mismo en el mismo lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el castellano, como cualquier lenguaje natural, el inglés, el alemán, son metalenguajes porque uno puede en castellano hablar sobre el castellano, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, la palabra casa tiene 4 letras y lo digo en castellano. Estoy hablando sobre la palabra casa, ¿sí? Hay lenguajes de programación que tienen esta capacidad, ¿sí? Que tienen la capacidad de hablar sobre sí mismo utilizando el mismo lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, Lisp, Smalltalk, Ruby, PHP en algunas cosas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Y hay otros que no, ¿sí? Por ejemplo, C. Supongamos que quiero, en un sistema que escribí en C, buscar todos los lugares donde estoy llamando a la función F1. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien escribió alguna vez C? Bueno, para aquellos que lo sufrieron, ¿qué hacemos? grep F1 asterisco.c, ¿sí? Esa es la manera clásica de buscar todos los lugares donde se utiliza F1, ¿sí? Fíjense que para poder razonar sobre mis programas que están escritos en C, tengo que utilizar otro lenguaje, que en este caso son expresiones regulares, por medio de una herramienta que es el grep. Entonces C no es un lenguaje que se denomina metacircular, ¿sí? No puedo razonar sobre mis programas escritos en C utilizando C. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué es interesante que un lenguaje sea metacircular? Digamos, ¿qué tiene de lindo? Bueno, porque si un lenguaje de programación es metacircular, o sea, está escrito en sí mismo, vamos a poder hacer con ese lenguaje lo mismo que podemos hacer nosotros como seres humanos, cuando nos comportamos como seres humanos, que es poder reflexionar, ¿sí? No todo el mundo reflexiona, pero algunos reflexionamos a veces, ¿sí? Y para poder reflexionar, lo que necesito es tener la posibilidad de pensar sobre lo que hago, ¿sí? Y pensamiento y lenguaje van de la mano, ¿sí? O sea, uno piensa como habla y habla como piensa, ¿no? Hay discusiones filosóficas que nunca terminan de qué vino primero, si el habla o el pensamiento, ¿no? No nos vamos a poner a definir eso, pero básicamente un lenguaje metacircular de programación me va a permitir tener características similares a las que tengo yo como ser humano cuando puedo reflexionar sobre lo que hago, ¿sí? Y tomar decisiones, cambiar lo que estoy haciendo, etc. ¿Se entiende más o menos? Por ahora. Bien, cualquier pregunta, no hay ningún problema, ¿eh? Cuando quieran. Entonces vamos a ver un poquito, un par de definiciones, perdonen que sea medio rompa con esto, medio molesto por ahí, pero cuando uno desarrolla un sistema computacional tiene un dominio sobre el cual está modelando, ¿no? O sea, uno cuando programa está modelando un dominio de problema, está expresando en ese lenguaje de programación que usamos lo que entendemos de ese dominio de problema, ¿sí? Lo podemos hacer más o menos entendible, más o menos simple, ¿sí? Pero en definitiva, cada vez que estamos programando, estamos representando en ese sistema que estamos escribiendo lo que entendemos del dominio del problema, ¿sí? Por eso es fundamental cuando programamos utilizar buenas palabras, ¿sí? Utilizar palabras del dominio del problema para que el gap semántico entre lo que escribimos y el dominio del problema no sea tan grande, ¿sí? Etcétera, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con entender que en realidad un programa es un modelo que más que para la computadora lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Para poder entender ese dominio del problema. Pero bueno, esos son temas de diseño que no nos vamos a meter mucho. Pero generalmente un sistema computacional lo que hace es
actuar sobre un dominio de problema. Cuando hay cambios en el dominio de problema que se reflejan en el sistema, o cuando hay cambios en el sistema que se reflejan en el dominio de problema, se dice que esos elementos están causalmente conectados. ¿Sí? Un metasistema, ¿qué es? Un sistema que habla sobre un sistema. ¿Sí? Meta algo, habla o define ese algo, ¿no? Entonces, un metasistema es un sistema que habla o define otro sistema y que puede estar causalmente conectado con él. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de metasistemas, nos referimos a sistemas cuyo dominio de problema no es el bancario, no es Internet, no es Facebook, sino que es otro sistema. Por ejemplo, un compilador. ¿Sí? Por decir algo sencillo. ¿Y qué es un sistema reflexivo? Un sistema reflexivo es un sistema cuyo dominio de problema es sí mismo. Es el mismo sistema. ¿Sí? Un sistema reflexivo es un sistema que puede razonar e tomar decisiones, interactuar consigo mismo. ¿Sí? Por eso los seres humanos somos sistemas reflexivos. ¿Sí? Porque pensamos sobre lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, mi mujer me dice, me caga puteadas un día. Yo, bueno, puedo no darle pelota. El segundo día me caga puteada, puedo no darle pelota. El tercer día, bueno, si no tomo alguna acción y digo, ok, sí querida, voy a tener problemas. Entonces reflexiono y tomo una acción. ¿Sí? Pienso sobre lo que me pasa. ¿Sí? Así que bueno, eso es un sistema reflexivo, ¿sí? Algo que puede razonar sobre sí mismo. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, vamos a poder hacer sistemas reflexivos o no. PHP tiene ciertas características de reflexión que las vamos a ver en un rato, como dije hace un rato. Bien, entonces, ¿qué es la reflexión? Es, bueno, esto, la habilidad integral de poder, digamos, pensar, operar, tratar consigo mismo de la misma manera que trato sobre un sujeto primario. ¿Sí? O sea, eso es reflexionar, no hay nada raro en eso. La reflexión podemos categorizarlas de dos maneras, y dentro de esas dos categorías tenemos dos subcategorías, podríamos decir. Cuando estoy reflexionando puedo hacer introspección, ¿sí? Que es la habilidad de leer, en el caso de un programa, la estructura del programa. ¿Sí? Es lo que vendría a ser poder hacer lectura. Por ejemplo, escribo un programa que verifica cuántas clases tiene el sistema. ¿Sí? Está leyendo la estructura del programa. ¿Sí? Eso es introspección. Intersección es la posibilidad de escribir sobre aquello que estoy reflexionando. Por ejemplo, estoy ejecutando un programa y dentro del programa me encuentro con un eval, ¿sí? Que lo que hace es crear una clase que modifica el programa. ¿Sí? Entonces eso es hacer intersección, ¿sí? Es escribir sobre aquello que estoy reflexionando. Y por último tenemos dos tipos de elementos sobre los que podemos reflexionar en los lenguajes de programación. Uno es la estructura, ¿sí? Leo una clase, ¿cuántos métodos tiene? Compilo una clase dinámicamente. Estoy trabajando sobre la estructura de mi sistema. Y otra es el comportamiento. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa poder leer o escribir a nivel comportamiento. Por ejemplo, modificar el stack de ejecución. ¿Sí? Agregar llamadas, sacar llamadas del stack de ejecución, crear métodos dinámicamente que después se llaman, etc. Eso sería reflexión a nivel comportamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, tenemos esas cuatro posibilidades y, por supuesto, la intersección me va a dar, bueno, qué es lo que puedo hacer en cada lenguaje de programación. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen todavía? ¿Ya los asusté lo suficiente? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora suficiente de PPT Programming, ¿sí? Vamos a programar en serio, ¿no? Porque esto es una conferencia de programación, así que espero que no les asuste tener que programar.
Bueno, ¿se escucha ahí? Bien. Bueno, a ver, primer comentario. Por ahí para muchos les llama la atención, pero yo creo que programar en un editor de texto es dar un hándicap muy grande. ¿Sí? Para mí programar en un editor de texto es ir a la década del 70. Yo vivo en el 2013 y entonces trato de utilizar las mejores herramientas que puedo obtener de la computadora. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, voy a utilizar un IDE, como es el PHP Storm, que me parece bastante decente, tiene cosas bastante interesantes, refactoring, muchas cosas muy buenas y que, bueno, no sé, acostumbrado también a otros IDE, me parece una buena opción. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en PHP es, por ejemplo, obtener la lista de todas las clases que están en el sistema. ¿Sí? Esta función getDeclareClasses me devuelve una lista de arrays. Y por supuesto lo que puedo hacer con esto es saber cuántas hay, ¿no? Bien, entonces esto lo que va a hacer es simplemente imprimir la cantidad de clases que tengo en el sistema, tal cual como lo tengo instalado ahora, que son 157. ¿Sí? Una pequeña pavada que ya de entrada me permite empezar a ver, bueno, cuántas clases tengo. En PHP las clases las referenciamos por medio de los nombres utilizando strings. ¿Sí? Lamentablemente eso es medio una limitación, porque lo bueno sería poder trabajar con la clase como objeto en sí mismo, ¿no? Pero bueno, dentro de todo podemos acceder de esa manera. Y supongamos que quiero saber todas las subclases de una clase, ¿no? Entonces, ¿cómo haría en PHP? Bueno, no hay ninguna función que yo conozca que haga eso, pero la podemos escribir. All subclasses of, ¿no? Y le pasamos a superclass. Y lo que tenemos que hacer es simplemente un array filter, ¿no? De getDeclareClasses. GetDeclareClasses, esos son los problemas de hacer algo en vivo. En donde lo que vamos a hacer es, para cada clase, vamos a retornar solo aquella que es subclase de, ¿no? O sea, si a class name es subclase de a superclass. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo no sé qué tan acostumbrados están a trabajar con array filter y todo eso. Desconozco la historia de PHP, no sé cuándo se metió dentro del lenguaje, pero bueno, es, digamos, algo muy común cuando uno trabaja en programación funcional o en lenguajes con objetos como Smalltalk o Ruby, ¿no? Vendría a ser un select. Bueno, entonces con esto ahora tenemos la posibilidad de, por ejemplo, saber todas las subclases de una clase que nos interesa, que es Reflector. Entonces, bien, cometí un error. ¿Cuál es? Ya sé cuál es. Acostumbrado a ver si es esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, todas las subclases de Reflector, que es la superclase de todo lo que nos permite hacer reflection sobre la estructura a nivel clases del sistema. ¿Sí? Reflection function abstract, reflection function, etcétera, bla, 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 que todo eso, por supuesto, está documentado acá en la parte de reflection. ¿Sí? Entonces, muy lindo. ¿Para qué me puede servir tener estas cosas? Bueno, por ejemplo, algo que puedo hacer es dar una clase, que lo vamos a definir un método, podemos saber cuántos métodos están definidos en esa clase. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es crear un
reflection class. Este reflection class es, de vuelta, un objeto que me permite reflexionar sobre la clase. No es la clase en sí misma, pero es algo que me permite reflexionar sobre la clase, que le voy a pasar como parámetro el nombre cuando la creo, ¿no? Entonces esto me permite reflexionar sobre A. Y por ejemplo, algo que puedo hacer es pedirle, bueno, ¿cuántos métodos tiene? Perdón. ¿Sí? Get methods me devuelve un array de reflection method. Entonces esto, bueno, ya imagino que se estarán imaginando la respuesta, es 1. Tiene un solo método. No solo puedo hacer esto, sino que también puedo ejecutar un método dinámicamente. Hay distintas maneras de hacerlo en PHP, pero supongamos que esto lo que hace es imprimir hola, ¿sí? Entonces yo puedo obtener de class el objeto que me permite reflexionar sobre el método que se llama M1. ¿Sí? Después a este método le puedo preguntar cosas como ¿cuántos parámetros tenés? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de línea en donde estás declarado? ¿Cuál es el, digamos, el número de línea donde empezó? ¿Sí? ¿En qué extensión está? ¿En qué archivo está? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que puedo hacer es ejecutarlo, ¿sí? Invoke. Entonces vamos a hacer eso y le tenemos que pasar como parámetro cuál es el objeto receptor de este mensaje, ¿no? O sea, sobre quién se va a ejecutar este método, y para ello vamos a new a. ¿Sí? Entonces, bueno, esto, como se imaginan, lo que va a hacer es imprimir hola. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las cosas que podemos empezar a hacer a nivel reflexión estructural. Ahora, ok, ejemplos concretos, ¿para qué sirve? Bueno, vamos a empezar a ver de a poco algunos ejemplos, ¿sí? Primer ejemplo, Programming Rules, ¿sí? Para todos y para todas. No sé cómo laburarán ustedes, pero generalmente todo equipo de trabajo define alguna serie de reglas de diseño, de programación, ¿sí? Que uno quiere que se mantengan. Por ejemplo, no podemos tener métodos de más de 7 líneas, ¿sí? O no pueden haber clases con más de 15 métodos, ¿sí? O cosas más complejas como, no sé, bueno, después vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿sí? Hay herramientas que ya hacen eso, seguramente ustedes, algunos conocerán PHP-Depend, ¿sí? Que lo que hace justamente es reflexión estructural y que me permite definir reglas que yo quiero que se cumplan cuando lo ejecuto sobre un sistema. Pero nosotros vamos a escribir la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá es una regla que lo que me permite es verificar que la cantidad de métodos de una clase no sea mayor a cierta cantidad, ¿sí? La definición de esta clase es bien sencilla. Bueno, extiende el programming class rule, que tiene el nombre de la clase sobre la que estoy corriendo, la regla, y en este caso el límite de algo de lo que quiero testear, y toda programming rule tiene que implementar el método doesHold, que lo que hace es justamente ver si se mantiene esa regla para esa clase, ¿no? Entonces, en este caso es muy sencillo. O sea, si tengo una regla que lo que hace es verificar que la cantidad de métodos sea menor a cierto número, el doesHold lo que hace es contar justamente eso, ¿sí? Y me devuelve true si la cantidad de métodos de la clase que yo estoy creando, sobre la que estoy reflexionando, es menor a ese límite, ¿no? Entonces, digamos, pavada rápida, vamos a debuguear, fundamental poder debuguear, si me deja poner un breakpoint. Wow, a ver, ¿qué le pasa? ¿Será por esto? Chan. Bien, maravilloso. ¿Qué le pasa? Ah, lo estaba poniendo en el lugar correcto. Bueno, me muestra
mi experiencia con la herramienta. Bien, entonces esto simplemente lo que hace es eso, ¿no? Crea la instancia de esta regla y después verifica de que se esté manteniendo, ¿no? Una pavada, nada del otro mundo. Bueno, pero lo interesante es que en realidad no vamos a tener una sola regla, vamos a tener varias reglas. En este ejemplo, que lo pueden bajar después de GitHub, por ejemplo, tenemos otro que es cantidad de variable distancia, properties, que hace exactamente lo mismo, pero con la cantidad de properties. Y después, acá empieza lo interesante, porque una vez que tenemos definidas estas reglas y las empezamos a formalizar en código, ¿no? Recuerden que justamente un sistema es un modelo formal de ese dominio de problema que estamos modelando, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es formalizar y dejar por escrito cuáles son las reglas de diseño que estamos definiendo como grupo, y que generalmente cuando no lo hacemos formalmente lo tenemos que revisar nosotros después haciendo revisiones de apares y toda esa cosa que después nadie hace porque es un embole, ¿no? Perdemos tiempo, bueno. Entonces, hay muchas reglas que se pueden automatizar, digamos, para eso tenemos la computadora. Entonces acá lo que tenemos es este tipo que lo que hace justamente es hacer una revisión automatizada de todas las reglas que nosotros definimos. Entonces, le decimos, che, verifica estas reglas y después avísame cuáles de estas reglas se mantienen y cuáles no. Ponen acá para ver cómo funciona rápidamente. Este ya no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo? Lo que hace es filtra todas las reglas, ¿sí?, por aquellas que no estaba esperando que sucedan. O sea, en realidad, lo primero que tiene que hacer es calcular todas las reglas que fallan, ¿sí? O sea, agarra todas las reglas que yo le dije y filtra por las que no se mantienen, ¿no? Una vez que tengo las que no se mantienen, bueno, acá justamente no hay ninguna. Lo que hago es filtrar por todas aquellas que no esperaba que sucedan, ¿sí? Y eso me dice, me devuelve todas las reglas que fallan. Vamos a dar un ejemplo un poco más interesante que este, como este de acá, ¿no? Tengo esta clase, valid class, que acá, que estamos verificando de que tenga menos de 2 métodos y menos de 2 variables, ¿sí? Entonces, cuando ejecute este test, lo que me va a devolver esto es justamente esas dos reglas que fallan, ¿no? Acá podemos ver failing rules, la regla, bueno, en esa clase y en esta clase. Bueno, todo muy lindo. El problema con estas herramientas es que generalmente hay excepciones a las reglas, ¿no? Por eso también está mal llamarlas reglas, más que reglas deberían ser heurísticas, ¿no? Y cuando hay excepciones a las reglas, está bueno que no me tire todas esas excepciones todo el tiempo. Ya sé, digamos, ya sé que es una excepción, no quiero que me joda porque es una excepción, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es definir esas excepciones también por medio de metaprogramación, ¿no? Y por ejemplo, en las clases que tienen ciertas excepciones, documento, che, hay una excepción a una regla de clase, para esta regla, que se debe a que lo que sea y que lo hice yo. ¿Sí? O sea, documento la excepción a la regla. Y fíjense cómo empiezo a utilizar el mismo sistema como documentación de sí mismo, ¿no? O sea, el dominio del problema mío ahora es el mismo programa. Entonces, bueno, cuando tenga clases que no cumplan con esas reglas, como es este caso, lo que me va a decir es, no, digamos, o sea, hay errores, pero todos esos errores se esperaban, ¿sí? Esto es algo que también se puede hacer en PHP Depend, pero hay algo que no estoy seguro que lo tenga y que generalmente ninguna herramienta tiene, y es controlar lo inverso. O sea, ¿qué pasa cuando ya una excepción no se utiliza más? ¿No? O sea,
yo puse que una clase tiene más de 20 métodos porque se me cantó, pero después pasa a tener 10. Entonces debería borrar la excepción a la regla, ¿sí? Entonces, para hacer el mantenimiento de la doble situación, es que tenemos, bueno, la posibilidad de ver qué excepciones no se utilizaron, ¿sí? Este es un ejemplo, es algo muy sencillo, no hay nada del otro mundo, es simplemente agarrar y empezar a recorrer la estructura de la definición de mi sistema, y les puedo asegurar que es algo muy útil. Es algo muy útil porque cuando viene gente nueva a trabajar al grupo de trabajo no hay que estar asegurándose de que cumpla las reglas. Todo esto, por supuesto, se corre automáticamente en el momento de hacer integración, ¿no? Cuestión de que sepamos de que se estén manteniendo las reglas, bueno, etc. Y hay un conjunto de, entonces, heurísticas o reglas de diseño que automáticamente se revisan. Pero bueno, vamos a algo más complejo, ¿no? Porque cantidad de métodos, cantidad de parámetros, cantidad de eso es una pavada, no agrega mucho valor. Vamos a cosas un poco más complejas como implementar un visitor, ¿no? Todos saben el visitor pattern, ¿sí? Lo que hace es permitirme definir un algoritmo que voy a ejecutar sobre una jerarquía polimórfica de clases, ¿sí? Y a medida que aparezcan nuevos algoritmos, lo único que tengo que hacer es subclasificar el visitor y automáticamente todo funciona, ¿no? El visitor pattern trabaja sobre un double dispatch, ¿no? Lo que hace es un double dispatch entre los objetos, instancias de esa jerarquía y el visitor. Entonces, si yo tengo una colección de objetos, instancias de esa jerarquía, agarro el visitor y a cada uno de esos objetos le voy diciendo, che, aceptame, ¿sí? Le dice accept, ¿no? Acá no se llega a ver, le dice accept. Y si el objeto es instancia, por ejemplo, de esta clase, lo que va a hacer es decirle al visitor, che, estás visitando una instancia de esta clase. Entonces ahí el visitor hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y así sucesivamente se va haciendo un double dispatch entre los objetos, instancias de esa jerarquía polimórfica y los visitors, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene una estructura, que es esta, y que generalmente está bueno respetarla, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Primero, el método accept tiene que ser un método abstracto en la superclase, ¿sí? De toda la jerarquía. Cada subclase debe implementarlo enviando el mensaje visit con el nombre de la clase, ¿sí? Y no solo tiene que hacer eso, sino que digamos, tiene que enviárselo al visitor. Y después, los visitors tienen que implementar todos los visit algo, ¿no? O sea, tienen que implementar visit clase A, visit clase B, visit clase C. Si yo no hago eso, entonces el visitor no está bien implementado. En un lenguaje estáticamente tipado, muchas de estas reglas harían que mi sistema no compile. Pero los amantes de lenguajes dinámicos, ¿sí? Como nosotros, no tenemos esa ayuda del compilador, y entonces la podemos construir. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un verificador automático que me asegure que los visitors que implemento sigan esta regla. ¿Sí? ¿Les parece? Por ejemplo, vamos a devallar esto. Y vamos a ir viendo cómo está hecho. Lo que hace es, como podemos ver, crear un Visitor Implementation Reviewer, bla, ¿sí? Sobre esta clase, que es el root de la jerarquía, y este visitor. Y en este caso lo que está testeando es que el método accept debería estar definido en clase 1. ¿Qué va a pasar? Clase 1, si la buscamos, no tiene definido el método accept. Entonces, lo que va a pasar es que va a fallar el test. La regla, ¿no? La revisión va a andar mal y por lo tanto me tiene que levantar una excepción que es una exception que tiene como descripción accept message not defined. Entonces, vamos a devallar esto. Creo el objeto S, ¿no? Que le paso como parámetro el nombre de la clase que es del root de la jerarquía y el nombre del visitor, ¿sí? Y obtengo la reflection class de esas clases. Y después, cuando verifico que el método accept esté implementado en la jerarquía, en el root de la jerarquía, que el visitor implemente todos los visit y que además la implementación del accept sea la correcta. Y esta es la parte más interesante. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo verificamos que el accept method esté definido en el root de la jerarquía? Bueno, ya lo vimos, ¿no? O sea, lo que agarro es al
la clase que me permite hacer reflexión sobre el root de la jerarquía, le digo, dame el método que se llama set. Si no existe, levanto una excepción, que es reflection exception, a la cual yo la convierto en lo que yo quiero. Y si no, lo devuelvo. Bueno, en este caso, como se imaginarán, no existe, entonces levanta la excepción, ¿sí? Y anda todo bien. Vamos a uno más interesante. El test 10, que este es el que verifica que una jerarquía está correctamente implementada, un visitor. Lo que tenemos acá es la clase transaction, la jerarquía de clases transaction, perdón. Con dos subclases, que son depósito y extracción. Y cada uno implementa la SEP diciéndole al visitor visit deposit, visit withdraw. ¿Sí? Esta es una implementación correcta. Y el transaction visitor implementa el visit deposit y el visit withdraw. Entonces, corramos y veamos cómo funciona. Bien, entonces acá lo que hace primero es, como veíamos hace un rato, verificar que la setMethod esté definido, que además tenga un parámetro únicamente y que además sea un método abstracto, ¿no? Esta es la primera definición, la primera verificación que hace. La segunda es verificar que el visitor tenga un visit por cada subclase de esa clase, bla, bla, bla. Y este es el interesante. Ahora tenemos que asegurarnos que la implementación del visit de cada clase envía el mensaje correcto al visitor. ¿Se entiende el problema? O sea, ¿cómo puedo saber si deposit envía el mensaje visit deposit y no envía el mensaje visit withdraw? ¿Cómo puedo saber que realmente lo envía? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es un poquitito también más de metaprogramación. Y ahora nos vamos a meter a hacer metaprogramación a nivel comportamiento. Hasta ahora lo único que hicimos fue metaprogramación a nivel estructural. Leímos estructura. Ahora nos vamos a meter a nivel comportamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para cada subclase lo que voy a hacer es verificar la implementación del visit de esa subclase. Y fíjense, acá lo que estoy haciendo es crear una instancia de una clase que llamé MessageReceiveTracer. ¿Sí? ¿Qué hace MessageReceiveTracer? No sabe responder ningún mensaje, hagan de cuenta que este de acá no existe, salvo este que se llama __call. ¿Sí? Esto es una puerta maravillosa a la metaprogramación. ¿Sí? Esto es la gran diferencia entre un lenguaje estáticamente tipado y uno dinámicamente tipado, y es el hecho de entender de que cuando un objeto recibe un mensaje que no sabe responder, es responsabilidad de él decidir qué hacer, y no del compilador. ¿Sí? O sea, porque si nosotros comparamos a los objetos con los seres humanos, ¿no? En un lenguaje dinámicamente tipado, si yo a él le digo, ahí está, él me respondió y se rió, ¿sí? Esa fue su respuesta, o sea, él recibió mi mensaje, dijo, no entiendo qué miércoles me está diciendo, y me respondió con una sonrisa, por suerte, ¿sí? En un lenguaje estáticamente tipado, si yo le quiero decir a él, pasaría lo siguiente, ¿sí? No puedo. Hay alguien que me prohíbe enviarle a él un mensaje que supuestamente no sabe responder, ¿no? Ese alguien es ese objeto que vive ahí en la nube, el compilador, ¿no? Que supuestamente estamos cometiendo un error de tipos y entonces no me permite enviarle un mensaje que no sabe responder. Entonces, los lenguajes estáticamente tipados me cierran la puerta a la posibilidad de hacer metaprogramación a nivel comportamiento, porque entonces un objeto nunca se va a enterar que le enviaron un mensaje que no sabe responder. Por suerte en PHP sí podemos, ¿sí? Y cada vez que un objeto recibe un mensaje que no sabe responder, se envía a sí mismo el mensaje __call con el nombre del mensaje y los parámetros. Entonces, ¿qué hace este message
tracer, no sé qué. Lo que hace es cada vez que recibe un mensaje que no sabe responder, se guarda el nombre del mensaje e incrementa cuántas veces se le envió un mensaje que no sabe responder y además se guarda también con qué parámetros se envió el mensaje. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ya se estarán imaginando cómo podemos asegurarnos de que el visit esté bien implementado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Creo ese message receipt tracer, creo una nueva instancia, que es el objeto, pero una nueva instancia de la subclase, ¿no? De la cual quiero saber si implementó correctamente el accept. Y ahora a esa clase le pido, che, dame la implementación del accept method, que ya sé que lo tiene, porque lo verifiqué antes, y lo invoco a ese método, pasándole como parámetro el, por supuesto, objeto que quiero visitar, y el visitor, que es este message receipt tracer, que no sabe responder el mensaje visit, pero sí sabe responder el mensaje underscore call, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que al depósito, en este caso estamos visitando un depósito, se le envió el mensaje accept con este visitor es instancia de un message receipt tracer, que por ahora no recibió ningún mensaje, lo cual es lógico, y ahora a ese visitor se le envía el mensaje visit deposit, que no lo sabe responder, pero que sí sabe responder el mensaje underscore call. Y por lo tanto, se queda con esa información. Y después, ¿qué hago? Verifico que haya recibido ese mensaje, ¿no? O sea, me meto acá y para no romper el encapsulamiento le pregunto, che, ¿recibiste solo el mensaje visit deposit? Y sí, acá verifico que haya recibido el mensaje visit deposit una sola vez, bueno, y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos empezar a tener cosas mucho más interesantes que simplemente ver que no tenga más de 20 métodos, más de 3 variables, instancias, todas esas pavadas. ¿Sí? En este caso, estamos viendo cómo digamos que se está implementando correctamente el patrón visitor. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para el state, para el observer, para cualquier cosa o idea de diseño que ustedes tengan. ¿Sí? Y lo bueno de esto es que empezamos a tener consistencia automáticamente en nuestro sistema sin tener que estar todos los días viendo de que hayan programado y hecho bien las cosas, ¿no? Un metacomentario, ¿sí? O sea, para que lo vayan pensando, si podemos escribir código que verifique que el código esté bien escrito, también podríamos escribir código para que haga todo esto automáticamente. ¿Sí? O sea, si yo quisiera, podría implementar el visitor automáticamente a través de metaprogramación. ¿Se entiende lo que digo? Si no se entiende, llévenselo en la cabeza, ¿sí? Son esas cosas que hay que pensar mucho mañana cuando se estén bañando a la mañana, ¿sí? ¿Qué carajo dijo este boludo? ¿Sí? Piénsenla, y en algún momento les va a caer la ficha, pero es simple, ¿sí? Si yo puedo verificar que algo está programado de cierta manera, significa que también puedo escribir un programa para que lo programe. ¿Sí? Bien. No sé si los estoy mareando mucho, durmiendo, pero bueno. Es metaprogramación. Lazy Initialization. Lazy Initialization, ¿quién no sabe qué es Lazy Initialization? Bien, Lazy Initialization es inicializar de manera vaga alguna variable. ¿Sí? La inicializo la primera vez que la accedo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo Customer Without Lazy Initialization Proxy. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que le envío el mensaje phones, lo que hace es verificar, che, mi variable de instancia o mi property phones es null. Sí, es null. Entonces la inicializo. Y después la retorno. Entonces, la primera vez que le envíe el mensaje phones, crea la colección de phones y la devuelve. La segunda vez que se lo envíe ya no la crea. Entonces, esto es muy común en los mapeadores objetos relacionales, objetos distribuidos, trabajar con cosas de este estilo. Ahora, fíjense, eso que hago para phones, también lo hago para address. Verifico si address es null, y si es null,
la creo y bla, 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 bla. ¿Mm? ¿Cuál es el problema que tengo acá? Y este es un problema de diseño, se lo voy a decir rápido, pero acá lo que tengo es código repetido. ¿Sí? Código repetido. Varias aclaraciones. Código repetido no es texto repetido. ¿Mm? El texto es la manera que tengo de representar el código. Pero código repetido no es texto repetido. Código repetido es conjunto de colaboraciones repetidas o patrones de colaboraciones repetidas. ¿Qué es lo que estoy repitiendo acá? Y estoy repitiendo el if, bla, 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 igual null, el inicializar y el devolver. Todo esto está repetido. Y uno puede decir, bueno, todo el tiempo hacemos copy-paste. Sí, está bien, pero tenemos que saber lo que significa. ¿Sí? Todos sabemos cuáles son las consecuencias de tener código repetido, que es difícil de mantener, bla, 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 bla. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual tenemos código repetido? ¿Qué significa tener código repetido? Tener código repetido significa que hay algo que no conceptualizamos del dominio del problema, que me falta una abstracción. En términos de objetos significa me falta un objeto. Un objeto que me permita sacar ese código repetido. ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar ese código repetido? Por medio de un lazy initialization proxy. ¿Sí? Es un proxy que lo que hace es inicializar de manera lazy una variable. Y lo único que le tengo que decir es, che, la manera de inicializar la variable es esta, y le paso un closure. ¿Sí? Entonces, de esta manera, después cuando me piden phones, lo devuelvo le pido el valor al lazy initialization proxy, y cuando me piden address también. Y el lazy initialization proxy, acá, cuando le dicen, che, dame el valor, el tipo verifica si es null, lo inicializa y después lo devuelve. O sea, esto que estaba repetido en los otros métodos. Lo más interesante es que como es un proxy, y gracias a que PHP es dinámicamente tipado, podemos redefinir el call, ¿no? Underscore, underscore call. Entonces, ya directamente podemos tener un customer with lazy initialization proxy polimórfico que cuando le pido phones me devuelve directamente el proxy. Porque después cuando le envío un mensaje al objeto que ese proxy proxea, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar el call. Y como se va a ejecutar el call, lo que voy a hacer es forwardearle ese mensaje al objeto que proxeo. Y así dinámicamente tengo un proxy que inicializa de manera lazy, ¿sí?, el objeto que estoy proxeando. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo concreto para que se entienda. Yo sé que esto es... No, este no. No sé si estoy siendo muy exigente, digamos, con las ideas, pero bueno, qué sé yo, a mí me parece interesante ver estas cosas que son medias locas. Y si les queda dudas, después las puedan practicar, puedan agarrar el código, jugar con el código, etc. Entonces acá tenemos este Customer with Lazy Initialization Proxy, que tiene como phones un Lazy Initialization Proxy, que actualmente referencia null, y entonces la primera vez que le enviamos el mensaje, cuando le enviamos el mensaje phones, el tipo me devuelve el proxy, y cuando le enviamos el mensaje count, ¿qué es lo que hace? El proxy no lo sabe responder, entonces le forwardea el mensaje al valor. Entonces acá se envía a sí mismo el mensaje value, y este lo que hace es verifica, che, es null mi valor, y ¿qué va a pasar? Sí, es null. Entonces lo que tengo que hacer es inicializarlo. Inicializo, lo obtengo, ¿sí? Bueno, acá lo inicializó, hizo el invoke, y listo. Bueno, acá ya me perdí en el PHP code, ¿sí? En el PHP Unit. ¿Pero se entiende? Dicho sea de paso, PHP Unit utiliza reflexión estructural y de comportamiento para correr los tests, ¿no? O sea, ¿cómo hace PHP para saber cuáles son PHP Unit para hacer todos los tests que tiene que correr una clase? Agarra la clase, busca todos los métodos que empiezan con test y después los invoca dinámicamente. Bien, y por último, porque ya tenemos que ir cerrando, si no me equivoco, ¿no? No sé hasta qué hora es. Un observer utilizando metaprogramación. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con el observer? Bueno, la definición típica del observer
Supongamos que tengo un customer, ¿sí?, con la implementación de observer típica, ¿sí? Entonces voy a tener el customer que tiene nombre y phone, ¿sí?, y los observers que quiero que se les avise cada vez que el cliente cambia. ¿Sí? Entonces cada vez que se hace un set name, ¿qué hace? Notifica a los observers. Y cuando se hace un set phone, notifica a los observers. ¿Y qué hace el notify? Bueno, para esa lista de observers, a los observers les dice, che, yo cambié. ¿Sí? Esa es la implementación típica de un observer. ¿Se entiende? Bien. El problema que tiene esta implementación es que el observer no sabe qué fue lo que cambió. No sabe si cambió el nombre o si cambió el teléfono. ¿Por qué? Porque siempre se le dice lo mismo. Che, cambié. ¿Qué miércoles cambió? No sé. Entonces hay algunos que agarran y le ponen un parámetro diciendo lo que cambió fue esto, todo un quilombo que después hace que tenga que poner if, y ya sabemos que los if son problemáticos, así que no es una buena idea. Otra implementación es, tengo una lista de observers por cada variable que quiero observar. Entonces tengo name y los observers de name. Tengo phone y los observers de phone. Entonces cuando se cambia el nombre, se notifica a los observers de name. Y cuando cambia el phone, se notifica a los observers de phone. Ahora, ¿qué problema tengo acá? Comparado con lo de Lazy Initialization Proxy. Tengo código repetido. Cada vez que tengo una variable que quiero observar, tengo la variable con los observers. Y cada vez que la cambio, notifico que cambió. Entonces, de vuelta, acá lo que puedo hacer es abstraer este problema y crear un objeto que se encargue de representar justamente variables. ¿Sí? Eso es lo que se denomina Active Variable. O sea, reificar el concepto de variable. Hacer objeto a algo que no lo es. En este caso, una variable. ¿Y qué va a tener esta Active Variable? Bueno, va a conocer el valor y va a conocer sus observers. ¿Mm? Y entonces, cada vez que lo modifican, notifica a sus observers. Por lo tanto, después, cuando tengo un customer que quiero, o a los cuales quiero observar nombre y phone, lo que hago es directamente a name inicializarlo con un active variable y a phone con un active variable. Entonces después, cuando modifican name, lo que le digo al active variable es, che, este es tu nuevo nombre, y esto lo que hace es notificar a los observers. ¿Se entiende? Por supuesto que si nos ponemos en exigentes, muchos van a decir, bueno, pero acá seguís teniendo código repetido, ¿no? Estás creando dos veces el active variable, estás escribiendo el set name que hace la set, ¿sí? El set phone hace la set, tenés que poner un método, observar el nombre, bla, bla. Bueno, por supuesto también lo podemos sacar, ¿sí? Este paso que les voy a mostrar, yo no lo haría, porque lo que voy a hacer ahora es magia, ¿sí? Y la magia tiene que dar para los magos, no para los programadores, ¿sí? O sea, en la programación no tiene que haber nada oculto, porque cuando empiezan a haber cosas ocultas es cuando no entendemos lo que pasa, ¿no? Como por ejemplo que yo Active Record de Ruby, uno no entiende dónde mierda salen las cosas, ¿no? Y la querés buscar y no las encontrás porque hacen tanta metaprogramación para cosas que no deberían, que uno desconoce lo que termina pasando, ¿no? Entonces, esto lo que les voy a mostrar es algo que lo muestro como ejemplo de hasta qué locura podemos llegar, pero que ni loco habría que hacerlo. Y acá lo que hice, bueno, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un objeto que tiene variables que son observables. Entonces lo que voy a hacer es modelar eso. Y lo voy a modelar por medio de un trait, ¿no? En PHP ahora por suerte tenemos traits. Para los que no saben qué es un trait es como una clase, pero que podemos componerlas. Una pseudo herencia múltiple, pero sin las desventajas de la herencia múltiple. Es algo mucho más interesante. Bueno, y este trait lo que hace es representar lo que sería un contenedor de variables observables, que vía metaprogramación, ¿sí? Lo que hace, ¿cómo quedaría mi customer como un observable container?
lo que hace es usar el trait y cuando se construye le dice, che, tenés dos variables, name y phone, que son observables. Y listo, no hay que hacer nada más. Todo el resto está acá en el trait, ¿no? Entonces, no tengo que escribir un getName, ¿por qué? Porque el call, si yo le envío el mensaje getName, se ejecuta y verifica, che, es un get de un nombre, y entonces ejecuta el get. Es un set del nombre, ejecuta el set. ¿Me están agregando un observer? Ejecuta el agregar observer. Y todo dinámicamente funciona por medio de mágica. ¿Sí? Entonces, no sé si lo quieren ver. No sé ni cuánto nos queda. Pero acá, no. Ah, no, perdón. Otra vez me equivoqué. Active variable. Bien. Entonces, fíjense, creo un customer, este tipo de customer, ¿no? Que inicializa el container diciéndole, che, tengo dos variables que son nombre y phone. Entonces tiene un array de esas variables que las inicializa con un active variable, ¿no? Esto es lo que ya vimos. Esto no importa. Bueno, acá pone los observers, esto no importa. Y ahora le dice al customer set name. Ahora, ese customer, recuerden, no implementa set name. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar el __ call del trait. Entonces, caemos en el __ call y verifica. ¿Es un getter? No. Uy, ¿por qué? Vamos de vuelta. Todavía no entiendo bien cómo funciona el debugger. En algunas cosas no. Bueno, set name, me meto. Se mete en el call. ¿Es un getter? Es un getter si empieza con get. Y el nombre del mensaje es set name. Entonces no es un getter. ¿Es un setter? Si empieza con set. Sí, empieza con set. Obtiene el nombre de la variable y fíjense, envía el mensaje __ set que dice, el nombre de la variable es name, justo da la casualidad que es lo mismo, y el valor es este. El __ set es igual que el __ call, pero cuando quiero acceder a properties, cuando quiero setear properties. Y el __ get es lo mismo, pero cuando quiero leer properties. Entonces, dinámicamente, podemos acceder a esas properties sin ningún problema. Bueno, y entonces acá la modifica, etc. Y ahí me queda mi súper maravilloso, increíble, observable container. ¿Sí? Más que eso no podemos hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé si...